Veamos esta invaluable pieza del populismo autoritario. Son 48 segundos y tiene la palabra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberíamos estar sumados en esta. En vez de estar criticando, pues deberíamos estar sumados, porque finalmente es la defensa de México. No creo que ellos estén de acuerdo con el 25% de aranceles, ¿verdad? Entonces ahí están criticando que si se convoca una movilización, pues es la manera en que estamos cerca del pueblo, tomando entre todos decisiones importantes para el futuro del país. Entonces nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo, siempre, siempre. Es lo principal, lo más importante. Y sí hay, yo dije había plan A, plan B, plan C, plan D, y sí hay plan. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes, díganme ustedes si no es seductor un lenguaje así, tan rústico, tan primitivo y al mismo tiempo tan mentiroso para poder en efecto concitar el deseo y la simpatía de amplias capas de la población que en efecto son proclives justamente a este tipo de expresiones. Pero vayamos por partes, porque solo así puede diluirse el espejismo que siempre implica la demagogia. En primer lugar, nadie, presidenta de México, nadie está a favor de que se impongan aranceles a nuestro país. Es más, usted parece que le tiene una enorme desconfianza al pueblo cuando dice que muchos no saben ni siquiera qué significa un arancel. Créame usted que el pueblo es o conoce más de lo que usted en el momento en el que expresó su fragilidad discursiva exhibió. Nadie estamos de acuerdo con que haya aranceles y con la decisión que ha tomado Donald Trump. ¿Está claro? Nadie o muy pocos están de acuerdo con esos desplantes del populismo autoritario de Donald Trump. Así como también no estamos de acuerdo con los desplantes del populismo autoritario que usted representa. Ahora bien, en segundo lugar, vale la pena aclarar, sí hay críticas a la concentración, a lo que usted está convocando y para lo cual ya está preparando todos los mecanismos de acarreo para que en el Zócalo el próximo domingo se dé el desplante del populismo autoritario y se convierta eso también en materia de propaganda, que es lo que usted y toda la parafernalia que le rodea sabe hacer. Pero al respecto hay que decir con toda claridad, Claudia, y es el hecho de que no se van a tomar decisiones importantes ahí. No es un acto de deliberación en donde participen ponentes, conferencistas, el pueblo, vamos, como tú dices, y en consecuencia haya una resolución a mano alzada, con votos, en las urnas. No hay nada de eso. No se van a tomar el domingo decisiones importantes. Vas a usar a una masa enardecida, mucha de esa masa acarreada, para lanzar todos los desplantes discursivos que se te ocurran desde este momento hasta el próximo domingo. Entonces, en efecto, quienes criticamos que des una respuesta de ese tamaño, pues valoramos las respuestas que han dado otros países, inmediatas, sobrias y con una visión de Estado, incluso independientemente de que coincidamos o no con los regímenes de esos países. Por ejemplo, China, que de inmediato dio igualmente una respuesta clara, franca y contundente a las medidas de Donald Trump. O, por ejemplo, también Trudeau y el gobierno de Canadá,
en donde además, en efecto de llamarse apuñalada en la espalda siendo el mejor amigo, así lo dijo el gobierno canadiense del gobierno estadounidense, ha implementado ya también sus propias medidas. Podemos discutir o no la pertinencia de esas medidas. De hecho, debería de haber en efecto una comisión interparlamentaria a efectos de que en verdad, si de veras fuera cierta esta invitación que haces, integrar a su propia participación. Pero está clarísimo que cuando tú y todos tus lacayos hablan de unidad, no están convocando en realidad a la oposición. En primer lugar, porque curiosa convocatoria es esa en la que primero se les dice, o se nos dice, porque a los medios de comunicación críticos del gobierno también se les considera adversarios y de la oposición, que somos traidores a la patria. Hay todavía esperpentos que señalan deberían de irse al cero de las campañas y ser fusilados, y luego se les pide unidad. Es justamente esa un arma demagógica que hay que desenmascarar. Ustedes no quieren ninguna unidad, ni tú ni todos esos lacayos, no la quieren, como quedó perfectamente claro en el Senado, cuando, pues así, sin consultar a la propia oposición, lleno de adjetivos, se presenta un documento en donde pues solo es Morena el que se manifiesta, y como digo, sin ninguna visión de Estado, sin ninguna visión concurrente y sin ningún contenido sustancial para enfrentar la complejidad que vive el país. Una situación harto difícil de la que también podemos hablar. Se trata de una crisis autoinfligida justamente por la serie de equivocaciones de tu gobierno. Una de ellas, la reforma judicial, que sin lugar a dudas va en contra de los tratados comerciales o del tratado comercial firmado con Estados Unidos y Canadá. Eso está también clarísimo. La otra, pero por supuesto, es la que tiene que ver con que te has convertido en la tapadera de distintos personajes que en estos momentos o no deberían de tener funciones públicas o deberían de estar investigados, como es el caso del gobernador de Sinaloa o como es el caso del líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto. De tal manera que no es el país lo que te preocupa, ni es tampoco el pueblo el que te preocupa, porque con él no vas a tomar absolutamente ninguna decisión, le vas a informar y lo vas a utilizar como masa de maniobra enardecida, como he dicho, ahí desde el Zócalo. Y para ahora ya también están midiendo todas las inversiones que tiene que ver en la plataforma digital y desde luego igual en los medios de comunicación oficialistas. ¿Para qué? Para que eso se convierta en un día histórico, en un día relevante, en un parteaguas que subraya también a los traidores a la patria. Te conozco bien desde hace tantos años como para poder desde ahora adelantarme y venir del futuro y decir que justamente eso es lo que plantean ustedes. Una defensa vacua, una defensa, si bien enardecida, a final de cuentas demagógica, que no está enfrentando con la inteligencia, con la sobriedad, con la cabeza fría de la que tanto tú ostentas y presumes, para poder en efecto capotear de la mejor manera una situación que vamos a estar viviendo en los próximos años con este presidente energúmeno que es como la horma de tu zapato, del zapato del nacionalismo populista que tú representas, de la 4T. Así es que, en efecto, mientras estás con ese tipo de desplantes, un desplante hombre, de pedirle a la monarquía española disculpas por lo que ocurrió hace más de 500 años, etcétera, 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 pues tú misma deberías de estar pidiendo disculpas por todo lo que ha significado esta crisis para nuestro país, porque nos encontramos además con estructuras legales, con estructuras económicas y con estructuras financieras sumamente debilitadas para enfrentar esta crisis, con una enorme deuda interna como no habíamos tenido en la historia de nuestro país, con un déficit impresionante, con una serie de irregularidades que, si sumamos los 55,000 millones de pesos que advirtió la Auditoría Superior de la Federación para 2023, podríamos estar hablando de 100,000 millones de pesos en irregularidades. De eso estamos hablando, como para ni siquiera poder decir que el gobierno tiene un basamento económico para poder soportar o paliar los momentos digamos, sismáticos de este tipo de crisis.
De tal manera que ahí está toda tu retahíla demagógica completamente desenmascarada, porque a final de cuentas tú eres, sí, Claudia, tú eres la gran farsante.